Ya, amados hermanos, vamos a comenzar entonces con el estudio del día de hoy, que tiene un título bien interesante, ¿ya? El título es Dos religiones, dos ministerios, ¿ya? Dos religiones, dos ministerios. Así que los temas que vamos a tratar van a ser estos, son 4 puntos solamente. El estudio original tenía 7 puntos, yo lo reduje a 4 porque estoy obviamente discerniendo, por así decirlo, la palabra, algunas cosas que yo creo que son relevantes dispensarlas en nuestros contextos, amén. Así que vale un poquito esa intervención que yo estoy teniendo en el estudio. Entonces vamos a ver la idolatría de la religión bíblica, la seguridad de ser conocido, el ministerio del evangelio y 2 metas de 2 ministerios, ¿ya? Así que acompáñenme a las escrituras en el libro de Gálatas, ¿ya? Vamos a dar lectura porque la perícopa de este estudio de la lección 9 es desde el versículo 8 hasta el versículo 20. 8, 20, ¿ya? Y le quiero rogar al pastor que me ayude con la lectura. Gálatas capítulo 4, vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 20. Un texto precioso, ¿ya? Recuerde ir a la escritura, leer también usted. Es súper importante, amado hermano, que usted lea con nosotros porque lo que vamos a hacer después es ir desmenuzando el texto, cada versículo. Por eso hacemos un estudio bíblico de un libro, porque vamos desmenuzando el texto verso por verso, ¿ya? Y las palabras clave, de hecho, podríamos demorarnos en un versículo todo un estudio, porque podríamos desglosar cada palabra en el griego y qué significa. Es una locura, ¿ya? Pero en virtud del tiempo hacemos estas perícopas, ¿ya? Ya, pastor, dele nomás. Bien, Gálatas capítulo 4, versículo 8, exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. ¿Podría orar por la porción? Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder una vez más estar en esta posición, Señor, de oír. Y no solamente de oír, sino de escudriñar. El llamado que tú nos haces es, Señor, a introducirnos en la Escritura, Amén. sin dejar, Señor,
el clamor y la oración, al cual estos dos elementos importantes nos van a ayudar, Señor, para ser librado, Padre, de las doctrinas que están en el aire y que en alguna manera van influyendo en nuestro comportamiento como creyente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para agudizar nuestro oído espiritual, nuestra mente, nuestro corazón, de manera, Señor, que no volvamos a caer nuevamente, como bien lo dice, Señor, esta Escritura, en los pobres rudimentos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en este día atendiendo, Señor, a estas verdades, Señor, y a la revelación que viene, Señor, a través de tu siervo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bien, amados hermanos, este texto que nosotros acabamos de leer es bastante interesante porque es una porción de la Escritura que Pablo escribe, ¿cierto?, a los Gálatas, que está llena de contrastes, ¿ya? Entonces, amados hermanos, como les comentaba, el primer contraste que nosotros visualizamos en el texto tiene que ver con la idea de lo que Pablo le exhorta a los Gálatas con respecto a lo que ellos hacían en otro tiempo. Por eso que en el verso 8 Pablo parte diciendo así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Ya? Entonces el primer contraste está en esa realidad, en la realidad del hombre en el paganismo, ¿cierto? En el pecado, esclavo de los dioses con minúscula. Pero también el otro contraste se da en el hecho de que ahora ellos están viviendo una fe legalista. O sea, están adorando al Dios con mayúscula, pero están, ¿cierto?, haciéndolos en virtud del legalismo. Entonces ahí está el primer contraste, es mundo, no mundo, ¿cierto? O paganismo, no paganismo. Y el otro contraste es legalismo y gracia. Entonces son los dos contrastes que uno puede ver en el texto. Entonces, por un lado está el paganismo, la idolatría y la no idolatría. Y por otro lado está la idea, ¿cierto?, del legalismo y la gracia. ¿Dónde vemos el legalismo en el texto? Cuando dice así: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Esa es una referencia muy clara del legalismo que estaba viviendo la iglesia de Galacia. ¿Ya? Entonces, de eso se va a tratar un poquito el estudio del día de hoy, de estos contrastes. ¿En qué parábola, pregunta, para que participemos todos, en qué parábola del Señor se observa este contraste? ¿En qué parábola observamos este contraste porque yo les dije que habían dos contrastes, ¿ya? Los voy a ir ayudando. Uno es la idolatría o el pecado o la mundanalidad y la fe, ¿cierto? Pero el otro contraste que se da es el contraste entre el legalismo y la gracia, ¿ya? Hay una parábola que nos muestra claramente este contraste. Queridos estudiantes del estudio bíblico, los obreros del Señor, doy punto. Por participar doy punto y el que acierta tiene más puntos. Vamos a ver. Ya. Por mientras voy a peinarme porque yo sé que esto me va a despeinar. Lo poco y nada de pelo que me queda. Ya. Vamos. Ya, la parábola del rico. ¿Pero dónde está el contraste en la parábola del rico? Ya. Pero la pregunta es, ¿esa es una parábola o eso es un hecho que vivió el Señor? Porque hay que saber distinguir. El Señor hablaba por parábolas, contaba parábolas, ¿cierto? Contaba una historia a él, ¿ya? Pero otra cosa es un hecho que él haya vivido con alguien.
¿Ya? A ver, hermana Germana, ya. Pero nuevamente con lo mismo. Eso es un hecho, eso es una situación. Yo estoy apelando a una parábola. La parábola es una historia que cuenta el Señor. ¿En qué parábola se observa un contraste? Ayudo. Hay dos personajes en esta parábola. No, no es la del buen samaritano. La del hijo pródigo. Bien. En el hijo pródigo está la historia de contraste. De hecho, la historia del hijo pródigo, el Señor la cuenta para los fariseos. El énfasis de la historia del hijo pródigo no es el hijo menor. El énfasis es el hijo mayor, ¿ya? Y parte de lo que vamos a compartir en el día de hoy, en esta lección, tiene que ver, vamos a sacar varias referencias a la parábola del hijo pródigo. Entonces el verso 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, a mí esa frase me mata. Me encanta porque me muestra la centralidad del Evangelio en cuanto a la iniciativa que Dios toma en el conocimiento de Él. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos conoció a nosotros. Él sale a nuestro encuentro. Eso tiene que reordenar nuestra fe con respecto al entendimiento de la salvación por gracia. Amén. Entonces, esa aclaración de Pablo yo la encuentro fantástica. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, el verso 11 dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, amado hermano, lo primero que yo quiero decirles es que muchos de los cristianos de Galacia habían sido adoradores en tiempos de ídolos, ¿cierto? Y en los templos, ¿cierto? De ídolos, y habían vivido mucho libertinaje e inmoralidad conforme a la permisividad, permisividad de esas religiones, ¿ya? Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él sabe que el contexto del libro de los Gálatas, o más bien de las personas que están participando en esas congregaciones, eran de idolatría antiguamente, ¿ya? Sin embargo, amados hermanos, Gálatas es una advertencia para no adoptar un legalismo bíblico. Entonces ahí está el contraste que yo les comentaba recién. Por lo tanto, Pablo está diciendo que ganarse uno mismo la salvación por medio de ahí el estudio le pone esta expresión, de la escrupulosa religión, ¿ya? Y la moralidad bíblica, es una esclavitud e idolatría. Mire qué interesante. Tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo en estos textos? Que el legalista, y es un poco lo que yo dije la semana pasada, que yo casi me cocino, pero ya creo que el estudio en esta parte me vuelve a avalar lo que yo dije, cuando yo dije que podríamos cuestionar la salvación incluso de un legalista. Y creo que Pablo, con lo que sigue narrando y con lo que el estudio nos sigue mostrando, es que está tan perdido el legalista como el inmoral, como el idólatra. Por eso que de los dos hijos, los dos estaban igual de perdidos. Solamente que uno era el inmoral y el otro era el moral o el moralista. Pero estaban los dos igual de perdidos. Entonces, todos estos versículos que nosotros estamos analizando nos están mostrando esto que está aquí. Que el que pretende ganarse la salvación por sus propios medios entra en una esclavitud e idolatría tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad. Porque finalmente, ¿por qué yo hago esta exclamación tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad? E incluso me atrevo a decir que es más fuerte aún.
Porque ¿quién finalmente se dio cuenta de su condición en la historia del hijo pródigo? ¿Quién estaba más cerca de volver al padre? El pródigo. El pródigo estaba más cerca de volver al padre al examinar su condición. Sin embargo, los que están adentro viviendo el legalismo creen que la están haciendo pero espectacular. O como dice Felipe Abello, espectacular. ¿Ah? Excelente. Espectacular, pero no, lo están haciendo pésimo. Y aún más están, ¿cierto?, totalmente apartados. Jonathan, usted quería dar una opinión con el micrófono. Ya. Mira, tengo la siguiente duda, Abdiel, para que me puedas clarificar. Se supone que en la parábola del hijo pródigo, obviamente, ahí el hijo pródigo se acerca más porque entra en una verdad que es al que más se le perdona más ama. En otras palabras, entra en esa verdad. Pero el hijo mayor en sí, la realidad de él es que cuando él cuestiona al padre, el padre le dice, pero todo lo que está acá es tuyo. Entonces ahí viene un poquito mi consulta, el hecho de que dentro de lo que tú estás comentando, de que claro, puede ser de que el que está en la legalidad está tan perdido como el que está en idolatría. Pero a pesar de eso, en la parábola igual hay una salvedad del padre. Cuando le dice al hijo mayor que también está perdido en la legalidad, pero le dice que todo lo que está acá también es tuyo. Entonces hay como un vestigio de que puede que todavía esté la salvación. No digo que no la pierda o que la pierda, lo dejo como en duda. Y en función de eso, ahí es donde me nace la curiosidad de que cuando comienza el versículo 8 y habla de los dioses, yo lo que estoy entendiendo, llevándolo un poco al contexto actual, es a las pasiones que tenemos hoy en día y a la realidad de que todo nos puede hacer pecar en función de que puede tomar nuestro corazón, y al tomar nuestro corazón se vuelve en una idolatría. Y es ahí donde quedo con la interrogante grande de que cuando uno está idolatrando, sea como sea, uno también está en el legalismo de la idolatría, porque tiene sus reglas. Por ejemplo, yo recuerdo en la casa del pastor, a los curaditos que se ponen en la esquina, tienen su horario, tienen su asistencia, tienen su participación en lo que tienen que llevar, hasta en los instrumentos. O sea, tienen un orden, hay un orden establecido de su junta para tocar. Y así en todas las cosas. Entonces hay de ciertamente un legalismo. Entonces la persona cuando viene de la idolatría y pasa a la iglesia, con lo primero que se encuentra que es similar es el legalismo. De una otra manera, porque hay reglas que le dan la cultura de cómo comportarse. Y a lo mejor ahí está el problema de por qué cuesta salir de los rudimentos y entender la gracia. Pero aún así quedo con la duda del hecho de que el hijo mayor en la parábola era dueño de todo a pesar de estar, a pesar de estar en desconocimiento de eso. Sí, claro. En base a tu intervención y contestando a tu pregunta, recordemos lo que compartíamos los viernes anteriores, de que cuando analizamos estos textos de Gálatas tenemos que siempre hacer teología bíblica y mirar el Antiguo Testamento. Todos estos que finalmente son o viven o practican el legalismo, y tiene que ver mucho también con esta idea de la parábola del hijo mayor, tenemos que situarlo también en la idea de la familia del pacto en el pueblo de Israel. Y de hecho lo compartimos. Recordemos, la familia del pacto en el pueblo de Israel participó durante toda la travesía del maná, y que tiene que ver un poco con lo que también le escribe el escritor a los hebreos en Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Cuando dice: y aquellos que habiendo gustado del don celestial recayeron. Tiene que ver con aquellos que participan, incluso, ¿cierto?, de nuestras comunidades, son parte nuestra, cantan como nosotros, oran como nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, en cierta manera, la familia del pacto de Israel, muchos participaron, todos eran probablemente los que sobre ellos iba a recaer la promesa, pero ¿llegaron todos a la tierra prometida? No. Y lo mismo pasa con Israel, po. Israel es el pueblo escogido por Dios. Y ahí entramos en una serie de debates con respecto al tema, porque ellos, y en eso sí tenemos certeza, necesitan un Salvador, necesitan a Cristo. Por lo tanto,
tenemos que entrar a gustar de Cristo. No es suficiente el hecho de que participemos, de que estemos, no es suficiente que los judíos sean judíos y que corra en ellos la sangre de Abraham. No, ellos necesitan ahora a Cristo. ¿No entienden? ¿No? Gustar de la gracia, de la casa. Entonces, en ese sentido, Jonathan, es súper importante que el hijo mayor, cuando obviamente en la parábola le dice, ¿cierto?, el padre, todo esto es tuyo, todo esto te pertenece, finalmente, claro, están ahí, po. Eran del pueblo, eran de la familia del pacto, pero ¿eran escogidos? No, no eran escogidos. Entonces, cuidado con los que crean vivir el legalismo. Pueden estar acá, pueden gustar incluso de este rico café, pero no ser de nosotros. Porque los que son y los que pertenecen son los salvos por gracia. Los que reconocen que han sido justificados por gracia. Los que quieren vivir la senda del legalismo, lamentablemente van a vivir justificados por sus propias obras. Y recordemos lo que decía Martín Lutero. Los que quieran vivir con sus propias obras, finalmente van a construir toda su religión con sus obras. Y no, la gran obra es Cristo. Y nosotros tenemos que ahora experimentar la obra de Cristo en nosotros. Por lo tanto, por eso es que vamos a sacar varias referencias al hijo pródigo. No sé si te contesté tu pregunta, pero tiene que ver mucho con esta idea de la familia del pacto. ¿Quedó claro eso o no? Porque finalmente ese es el énfasis de la parábola del hijo pródigo. El énfasis de la parábola del hijo pródigo es el hijo mayor. Recordemos que el contexto de cuando Jesús expresa o cuenta o narra la historia del hijo pródigo es justamente estaba siendo increpado por los fariseos previamente, si usted lo ve en el texto. Entonces, ahí él hace esta parábola. Claro, todos nos distraemos con la gracia depositada sobre el hijo menor, que somos, por supuesto, los gentiles, ¿cierto? Los que estábamos, ¿cierto?, vagando con otros dioses, la idolatría y todo el tema. Pero el hijo mayor, y de hecho la historia de la parábola termina y concluye con el hijo mayor. Porque el hijo mayor finalmente no entiende, no comprende qué es lo que le quiso decir el padre. Es fantástica la parábola del hijo pródigo. Hermano Luis, ¿usted quería comentar algo? Hay una parte del versículo, no me acuerdo dónde está, está uno fundado en la arena y otro fundado en la roca. Para mí, yo entiendo que el legalismo es importante en la iglesia en el momento cuando uno llega, ¿cierto?, al principio, porque todos pasamos por el legalismo. Pero llega el momento que nosotros después ya cuando maduramos o cuando ella se madura, ¿cierto?, ya no estamos en la arena, sino que estamos en la roca, porque hay un fundamento ya puesto en nosotros, sí, el cual es Cristo. Entonces, lo que pasó en el desierto, ellos estaban en la arena. Y la segunda gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, es mayor que la primera. Vemos que ahí está la otra parte que es estar en el Espíritu. En Abraham hay dos personajes, ¿cierto?, que dos hijos, uno que es por la carne y el otro por el Espíritu. Entonces ahí tenemos que ver que todo es un proceso de esto, de lo que está en la iglesia. Siempre vamos a tener que pasar todos por el momento, todos pasamos por ese legalismo, pero después llega el momento que hay una madurez. Eso quería decir. A ver. Abdiel. Sí. Lo otro también con respecto a esto es que habían otros estudios que hablábamos de que en cierta manera Jesús viene a cumplir la ley. Entonces la ley es necesaria también. El tema es que uno tiene que entender de que la salvación no es por obras, la salvación no es por legalismo. A eso es lo que apunta en cierta manera el estudio. O sea, Jesús no vino a abolir la ley, no vino a decir, no, la ley no sirve para nada. Él viene a cumplir la ley. Sí, claro. Como nosotros no podemos cumplir la ley, la cumplimos a través de la gracia porque lo hacemos a través de Cristo. Y a través de Cristo cumplimos la ley también. Amén. Lo que hay que tener claro para no quizás confundirse, para no decir que el legalismo y todo el tema es que entendamos de que la salvación no es por obras, no es por legalismo, sino que la salvación es por gracia, entender desde ese punto de vista. Y así tampoco vemos tan de lejos quizás
porque hay ciertas, todos tenemos acá una cultura litúrgica. Así como otros hermanos cristianos tienen una línea, tocan de algún tipo con ciertos instrumentos, nosotros tenemos también nuestra cultura cristiana en nuestra iglesia, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de presentarnos en la iglesia, con las canciones que cantamos, es parte como de la cultura. Y eso igual es importante también, respetarlo, por así decirlo. Sí, amén. Bueno, hablando un poquito de la intervención de nuestros dos hermanos, es súper importante ser cuidadosos en la teología bíblica, de siempre situar los textos en su contexto. Cuando se menciona la parábola, ¿cierto?, del hombre, del hombre que construye, ¿cierto?, su casa en estos dos tipos de cimientos en la roca, tiene que ver básicamente el texto, porque esa parábola el Señor la da en el Sermón del Monte, ¿ya? Y justamente tiene que ver mucho con lo que tiene el mensaje del Sermón del Monte, que es mucha doctrina, en la manera en cómo tenemos que conducirnos en este mundo. Por eso que dice que es similar a un hombre prudente, o sea, habla mucho de la prudencia del Señor en ese texto, ¿ya? Pero a diferencia de la parábola del hijo pródigo, está esta idea muy marcada, ¿cierto?, de lo que estamos compartiendo en este texto, que tiene que ver con estas dos realidades que se viven en el mundo. Aquellos que están viviendo, ¿cierto?, el legalismo y aquellos que requieren de la salvación por gracia. Entonces, por ahí hay que ser cuidadoso en cómo agarramos algunos textos, ¿ya? Eso. Y con respecto a la intervención de Camila, efectivamente, eso es lo central. Y hace 2 o 3 lecciones atrás veíamos que la ley tiene una importancia. Nos revela el pecado, nos lleva a Cristo, la ley, ¿cierto? Y tal como lo decía el hermano Luis en su intervención, cuando partimos o cuando entramos en el Evangelio, probablemente lo que primero vamos a hacer es vivir bajo el sendero de la ley, ¿cierto? Porque vamos a llegar a una estructura. Pero conforme vayamos madurando, ¿cierto? Y de hecho, en la última parte de una de las lecciones hablábamos de los niños, ¿cierto? El niño cuando es adulto se va a olvidar de todos los valores, los principios que le entregó su padre. No, ahora tiene que aplicarlo en el mundo, en la vida práctica. Va a avisarle al papá, tú le avisas a tu papá, oye papá, voy llegando hoy día más tarde. No, ya José Carlos es un adulto, no tiene por qué avisarle al papá a qué hora llega a la casa. Ya se supone que ya salió de esa cobertura, maduró, ¿cierto? Pero los menores de edad, los que están todavía bajo el alero de sus padres, sí tienen que avisar cuando salen, si van a llegar un poquito más tarde, porque están bajo una estructura. Entonces, la ley hay que ser cuidadoso con ella también. Amén. Avancemos para que no nos detengamos tanto en estos temas que ya lo hemos revisado. Entonces la pregunta dice así: ¿por qué la persona religiosa está tan perdida y esclavizada como la persona no religiosa? Entonces aquí hay una pregunta del estudio. ¿Por qué la persona religiosa está tan perdida y esclavizada como la persona no religiosa? Y aquí está la respuesta: porque ambas están tratando de ser su propio Señor y Salvador, pero de diferentes maneras. O sea, ¿cuál es el Señor de los idólatras? Sus vicios, donde ellos depositen su confianza. Pero de los religiosos, ¿cuál es el Señor de los religiosos? La ley y sus obras. Porque el medio para ellos, para agradar a Dios, son sus obras, a través del cumplimiento de la ley. Pero en gracia, y perdone que vuelva nuevamente a reiterar esto, sabemos que agradamos a Dios mediante ¿quién? Jesucristo. En gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, porque ambas, dice la respuesta, están tratando de ser su propio Señor y Salvador, pero de diferentes maneras. Y aquí hay algo interesante, porque en el verso 8 de Gálatas, del capítulo 4, incluso en el 9, porque ahí está la referencia, dice: pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes,
¿cómo es posible? Espera, que estoy leyendo otra versión. Sí, estoy leyendo otra versión. Dice, ¿cómo es posible o cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Quiero comentarles que en el griego esta palabra rudimentos no tiene que ver con la misma expresión que está, ¿cierto?, en la idea, por ejemplo, de los rudimentos de la fe. El bautismo, el arrepentimiento, la fe en Dios, no son estos rudimentos. Los rudimentos, esta palabra rudimentos que ocupa Pablo en el griego, tiene que ver con los 4 elementos que se pensaban en la época que eran los esenciales. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los 4 elementos que eran los esenciales que consideraban que habían construido el mundo? Que era el fuego, ¿cierto?, el aire, el agua y la tierra. Esos eran los 4 elementos básicos. Aristóteles planteó eso. Y los dioses estaban representados por estos 4 elementos. Por eso que Pablo dice así, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso tiene que ver netamente con la idea de la idolatría a los dioses. Porque esta palabra rudimentos en el griego original tiene que ver con elementos básicos de la tierra, el agua. Es fantástica esa expresión. Yo cuando la vi en el griego, porque la busqué en el griego, claro, no tiene que ver con rudimento, con fundamento. O sea, tiene que ver con la idea de fundamento, pero de lo terrestre, de cómo está construido el mundo, no con los rudimentos de nuestra fe cristiana. Es muy interesante eso. Claro, volvieron eso, pues volvieron a adorar a sus dioses, a los dioses del agua, a Poseidón. Poseidón es el dios del agua, ¿cierto? Zeus es el gran dios, ¿cierto? Hades, el fuego, ¿cierto? Entonces, es fantástica esa idea de los rudimentos que Pablo ocupa como expresión. El principio básico de este mundo, para continuar con la parte 2, el principio básico de este mundo es que nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Adoraremos lo que creemos que necesitamos para estar satisfechos, para darnos vida. Hay una expresión de John Piper que dice: finalmente tú te conviertes en lo que adoras. Tú te conviertes en lo que adoras. ¿Por qué? Porque finalmente hay una necesidad en el hombre de encontrar una identidad. Y esa necesidad, si no la encontramos en Cristo, lo vamos a encontrar en otras cosas que se van a transformar en idolatría para nosotros. La necesidad del hombre de construir un becerro es porque ellos querían adorar a algo físico, querían experimentar el placer hedonista de la adoración de ese elemento ahí físico. Hoy en día nos parecemos a lo que adoramos, dice John Piper. ¿Qué es lo que tú quieres ser? A eso te pareces. ¿Qué es lo que está en tu corazón? A eso te pareces. Y recordemos lo que Pablo nos exhortaba la semana pasada, que ahora tenemos que estar revestidos ¿de quién? De Cristo. Nuestra nueva identidad es Cristo. Pastor. Lo que pasa es que todos hemos sido creados con instintos. Por ejemplo, ya pusimos en trabajo un instinto, que es el comer. Y más tarde el dormir. Pero Dios puso en nosotros el instinto de adorar. Entonces, uno va a adorar. Aún los ateos adoran. Aún los ateos adoran. Adoran lo que ellos están confesando, claro, que son ateos. Y eso, sobre eso mantienen su vida y sus argumentos. Entonces, todos adoran.
el asunto está en que podemos equivocarnos en el sendero de la adoración. Por eso que necesitamos esa luz, porque estamos en tinieblas adorando. Sí. Y ahora que ya estamos en Cristo, tenemos que tener mayor luz todavía. Con respecto, diríamos, a la preocupación y al peligro de no volver a los pobres rudimentos. Exactamente. Y allí es donde se pone complicada la cosa para todos. Así que eso, diríamos, es la realidad. Es que tenemos el instinto de adoración. Amén. Juan Calvino empleó un término para darle explicación a esa experiencia que tenía el ser humano. Y él ocupó una palabra en latín que se llamaba, o una frase en latín que se llama el sensus divinitatis. ¿Ya? Y el sensus divinitatis es la sensibilidad a la divinidad. La sensibilidad a la divinidad. Y Juan Calvino decía que todos tenemos la semilla de creer. ¿En qué? En algo el mundo cree. Claro, el rico, ¿en qué cree? En su riqueza. El poderoso, ¿en qué cree? En su poder. El deportista, ¿en qué cree? En su fuerza, en su habilidad. Entonces, cuidado, amados hermanos, con volver a los pobres rudimentos. No son los rudimentos cristianos de la fe, del arrepentimiento de obras muertas. No, tiene que ver con lo rudimentario, con lo de esta tierra. Por eso que perdón, pero flipo con la expresión rudimentos de Pablo, porque tiene que ver con esto, con la tierra, el fuego, el agua y el aire. Ese es el rudimento. Entonces, aquí, todo, por eso que el Señor dice, donde el hollín corrompe, en la tierra. Ahí, donde todo ya es pasajero. Poner nuestros ojos y nuestra mirada en el cielo. Amén, en el cielo. Porque finalmente todo después es vanidad. O sea, los que siguen vanidades ilusorias, dice el profeta, su propia misericordia abandonan. Entonces, si confiamos en otra cosa terrenal, a eso le estamos depositando confianza. Cuático como nos ha llevado el estudio a un nuevo entendimiento con respecto a la idolatría. Amén. Continuemos. La seguridad de ser conocido. Dice así, es fácil pasarlo por alto, pero en el versículo 9, Pablo dirige a los Gálatas hacia una relación correcta con el Padre. Amén. Por eso que dice en el verso 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Quién conoce primero a quién? ¿El Padre al Hijo o el Hijo al Padre en esta vida, en esta rutina cotidiana? El Padre al Hijo. El Hijo no tiene conciencia. El Hijo ve a un ser humano que se mueve, no sabe que es el Padre. Hasta que después, cuando va creciendo, le dice papá, mamá, que es lo primero que conoce, que discierne. Pero quien primero conoce al Hijo es el Padre. Entonces, por eso que Pablo reordena esta relación con Dios. Y en este contexto, amados hermanos, él hace una comparación entre ser un esclavo de un ídolo impersonal e inexistente y conocer relacionalmente al Dios verdadero. Conocer relacionalmente al Dios verdadero. El Dios con minúscula no te puede conocer porque es inanimado. Como dice el salmista, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas, oídos, pero no escuchan. Y a eso adoramos. Pero el Dios vivo, el Dios real, tiene sentido de vida, por eso que toma la iniciativa en conocerte. Fantástico la idea, ¿o no? Estamos hasta yendo hasta el Salmo ahí. Interesante. Entonces, amados hermanos, la seguridad de ser conocido, lo que hace que una persona sea cristiana,
no es tanto que ella conozca a Dios, sino que Dios la conozca a ella. Por eso que la pregunta es, ¿los que viven el legalismo han sido conocidos por Dios? ¿O solamente ellos conocen a Dios? Claro que conocen a Dios, po. Conocen sus leyes, conocen sus principios, conocen cómo tienen que vivir. Pero la pregunta es ahora al berre, o al revés. ¿Dios los conoce a ellos? Por eso que el Señor dice, no todo el que me diga Señor pertenece. Muchos seguían al Señor. Recordemos cuántos fueron alimentados, 5.000 alimentados. Muchos estaban con el Señor por los panes y los peces. Muchos. ¿Cuántos fueron los que fueron revestidos por el Espíritu Santo? 120. Entonces los que verdaderamente viven una experiencia espiritual son algunos. Amén. El Señor nos ayude. Conocer en la Biblia quiere decir más que una conciencia intelectual. Miren qué interesante. Miren qué interesante ahora el texto, cómo nos abre puerta a este nuevo entendimiento. Conocer a alguien es entrar en una relación personal con él o con ella. Por eso, para expresar de una manera sutil y elegante la relación sexual en la Biblia es y le conoció a ella. Eso de conocer el varón a la mujer es intimidad sexual, porque es una relación ya íntima, de un vínculo, de una conexión. Eso está en la Escritura, no es que yo lo estoy inventando. Y le conoció. Fantástico. Entonces, el conocer tiene que ver con relación. Con relación, con intimidad. Con intimidad. No se trata de aprenderme textos de memoria, así que ahora no soy esclavo. No, eso es memoria nomás. Lo importante, amados hermanos, es nuestra relación con Dios. Cultivar nuestra relación con Dios, del cual Él es nuestro Padre. Amén. Nuestra inseguridad sobre nuestra aceptación ante Dios es la razón por la cual hacemos ídolos. Miren qué interesante. ¿Cómo me doy cuenta que no conozco a Dios? En la facilidad que tengo para irme tras otros dioses. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía el pastor, tenemos una necesidad de adorar. Entonces, como estamos y vivimos inseguros en nuestra adoración, como no buscamos al Dios verdadero, necesariamente vamos a buscar otros dioses. Entonces, el que no anda por el camino de Dios, del Dios verdadero, necesariamente va a andar por otros caminos. ¿Es cuático eso? Por eso, o somos o no somos. O adoramos o entramos en la idolatría. Al hijo. El trabajo. ¿Sí? No. La pregunta es, ¿a qué estamos adorando nosotros ahora? Esa es la pregunta. ¿Y cómo sabemos que es que nos adora? O sea, ¿cómo sabemos que estamos adorando a eso? Primero, ¿te preocupa eso? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Esto puede transformarse en un Dios para nosotros. Esto. La televisión. ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono? ¿O nuestras amistades? ¿Cuánto tiempo pasamos relacionándonos con personas mundanas, probablemente que no nos cultivan, que no nos edifican? Amén. El Señor nos ayude. Vamos con el verso 12. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces aquí hay algo interesante, porque en primer lugar, el ministerio del evangelio es culturalmente flexible. Por eso que Pablo dice, yo me he hecho como
ustedes. Si analizáramos y la gracia, voy a hacer una estupidez con esta ilustración, pero la ley es un palo rígido, duro. ¿Usted puede doblar un palo? No, no se puede doblar un palo. Pero la gracia es un cable. Usted puede enrollar un cable y, ¿cierto?, echarlo en la mochila y trasladarla. Sí. El palo usted lo puede echar en la mochila, doblarlo y llevarlo. ¿A qué voy con esto? Que la vida legalista es una vida rígida, pero la vida en la gracia es una vida flexible. Por eso que Pablo dice que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué era lo que querían los Gálatas? Que se hicieran todos judíos. Pero Pablo dice, yo me he hecho como vosotros. O sea, yo me he adaptado para poder anunciar el evangelio. He llegado a la estructura que ustedes tienen de cumplir con los días, con las fechas, con los meses, con los años, para anunciar el evangelio. Entonces, ¿por qué la gente dice, no, yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada yo solamente quiero a Jesús? Porque han visto el palo, han visto nuestra rigidez, que no les es cómoda, que no les es grata. Por eso que Jesús fue un hombre flexible, estuvo, compartió, siempre guardó el testimonio, pero estuvo con los publicanos, estuvo con las prostitutas, estuvo con los que tenían mayor necesidad. Pero hoy vemos una iglesia que cada vez se ha alejado del mundo. Y era un poco lo que hablábamos el día domingo en la palabra, del dualismo. El dualismo le ha hecho muy mal a la iglesia, porque el dualismo, ¿se acuerdan lo que era el dualismo, no? ¿Se acuerdan? El dualismo, que es esto de separar, ¿cierto?, lo sacro, ¿cierto?, con lo religioso. Eso le ha hecho muy, muy mal a la iglesia, porque lo que ha hecho a la iglesia es encerrarla, ensimismarla. ¿Y qué hemos perdido de vista con el dualismo? La misión de Dios, el alcanzar a otro, el predicar a otro. Por eso que Pablo en un momento dice ahí, me dice a vosotros, ningún agravio me habéis hecho al principio. Porque después Pablo va a decir que sí tuvo conflicto con los Gálatas. Y vaya que tuvo conflictos, porque sí, uno tiene que ser flexible, uno tiene que llegar a las personas. Por eso el pastor siempre nos ha enseñado a hallar gracia a los jefes, con los compañeros de trabajo, a hallar gracia. Pero cuando predique el evangelio va a tener oposición. Va a haber ahí, porque ahí va a haber el choque de espíritu. Por eso que hay que orar, no es llegar y a decir aquí yo soy el canuto. El Señor nos tiene que dar mucha gracia para poder desenvolvernos en el mundo. Un ministerio que es motivado por el evangelio es flexible y adaptable a todo sin cambiar el evangelio. Miren, lo flexible, el cable sigue siendo cable. En la mochila, enrollado, pero es cable igual. No se transforma ni hilacha, no, es cable. Por eso que dice un ministerio que es motivado por el evangelio es flexible y adaptable a todo sin cambiar el evangelio. No está atado a cada aspecto concreto de la cultura y las costumbres. Por eso que hoy estamos vestidos así, pues no estamos vestidos con túnica acá, pues, porque nos hemos ido adaptando a la cultura. Y en ese contexto, ayer tenía una clase en el seminario de revitalización de iglesia. Fantástica la clase. La iglesia, nos decía el pastor, tiene que revitalizarse, porque los tiempos cambian todos los días. Todos los días. Y nosotros, y aquí aprovecho de manifestarlo, como dice Jerko Puchento, lo dije que creo que nosotros estamos necesitando urgente una revitalización. Urgente. El pastor nos comentaba ayer, yo me di cuenta que la iglesia necesitaba una revitalización por varias razones. Una, porque no estábamos creciendo. Segunda, porque los líderes no querían asumir el liderazgo. Cuando hacíamos las votaciones para los presbíteros, ninguno quería ser presbítero. La iglesia está entrando en una crisis.
está entrando en un estancamiento. Y lo que yo me he dado cuenta, que desde la pandemia no hemos crecido, amados hermanos. De todo lo contrario, nos hemos ido reduciendo. Vamos más para atrás que para adelante. Entonces, ¡wow! Una de las marcas de una mentalidad legalista de justicia por obras es que es inflexible y está obsesionada con los detalles, ¿ya? Todo se tiene que cumplir, todo tiene que ser normativo, acá no puede escaparse nada. Eso es incómodo, amados hermanos, eso no edifica, eso no construye nada, es más bien aleja, separa. Amén. Sigamos. En segundo lugar, el ministerio del evangelio es transparente. Por eso que Pablo ocupa esta expresión y dice, sean como yo, háganse como yo. Amén. Y en este contexto, nuestras vidas deben ser abiertas para que los demás puedan evaluar cómo lidiamos con los problemas, cómo tratamos con el desaliento y las interrupciones, cómo manejamos nuestras relaciones, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Tampoco se trata de que nos transformemos en los superhéroes cristianos. No, amados hermanos. Tenemos que también mostrar en esta flexibilidad, mostrar el camino por el cual las personas tienen que andar. Por eso que tenemos que ser naturales con las personas, ser auténticos, ser espontáneos, que las personas quieran lo que nosotros tenemos, lo anhelen fervientemente. Por eso que Pablo se atreve a decir que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Amén? Continuemos. En tercer lugar, el ministerio del evangelio busca oportunidades en las adversidades. Amén. Por eso que dice, pues vosotros sabéis, el verso 13, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La enfermedad que estaba teniendo Pablo, que hasta el día de hoy es un misterio y que probablemente era una enfermedad ocular, ¿cierto? Que eso le perjudicó en los años posteriores incluso para escribir sus epístolas. Pablo dice que eso le ayudó como una oportunidad para anunciar el evangelio. Por lo tanto, el evangelio busca oportunidades en las adversidades. Por eso que nosotros tenemos que mostrar en nuestros trabajos que aunque el mundo se nos derrumbe, seguimos fortalecidos en el poder de su fuerza. A mí me han preguntado en el trabajo, oye, tía, bien como que no te entran balas, como que nunca tienes un problema. Y en ese contexto, amados hermanos, es porque tenemos que ser capaces de mostrar de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que tenemos un Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso tiene que hacernos cambiar las perspectivas. Los problemas se vuelven posibilidades. Fue debido a una enfermedad, les recuerda a los Gálatas, la primera vez que les prediqué el evangelio. Amén. En debilidad las cosas se hacen. En debilidad. Amén. No hay oportunidad más perfecta para presentar el evangelio que cuando nuestros entornos están en debilidad. Es ahí cuando no tenemos que callar. Es la oportunidad perfecta para anunciar el evangelio cuando sabemos que un compañero está padeciendo un tiempo difícil. O aún más, en nuestras debilidades, dar testimonio en el mundo de que estamos fortalecidos. Amén. Que el Señor nos ayude y nos desafíe con este estudio. Amén. Seguimos, verso 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí hay una referencia probablemente, ¿cierto?, de el problema que Pablo tenía en su vista y que algunos relacionan con la idea de que como él tuvo un encuentro con el Señor, el resplandor de la luz lo dejó ciego.
Después, obviamente, recuperó parcialmente la vista. Pero ese, algunos también dicen que fue su gran aguijón en la carne. Otros dicen que el aguijón era un compadre que lo andaba persiguiendo y que era un opositor ahí fehaciente. Que ahora por Gálatas creemos que probablemente podría haber sido así, porque había muchos misioneros que se levantaron contra otras doctrinas. Bueno, no lo sé. SQP bíblico, el gran hermano bíblico, ahí lo dejamos para las copuchas escriturales, amén. Me he hecho pues, miren, el verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahí está el contraste. En un principio me recibiste bien, claro, era el apóstol Pablo, pero probablemente ahora cuando ya estaba escribiendo la carta, ya estaba generando cierta incomodidad. Tienen celo por vosotros, dice el verso 17, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ello. Este verso 17 es a los misioneros que estaban ahí predicando que la salvación era por obras. Por eso que dice, tienen celo por vosotros, o sea, están preocupados de anunciarle un evangelio a ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, o sea, de los que estamos en la gracia, para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, había doble intencionalidad en estos misioneros judíos que estaban predicando otro evangelio. Un ministerio energizado por el evangelio no necesita tener fans que sean emocionalmente dependientes de los líderes, sino que busca complacer a Dios seguro de la salvación por fe. Esto se ve mucho en la iglesia legalista. Hay una especie de idolatría al pastor. Hay una idolatría al pastor. En la iglesia legalista, en donde nada se hace si el pastor no lo autoriza, hay una especie como de idolatría al pastor. Hay una... viene el apóstol. Por eso, un ministerio energizado por el evangelio no necesita tener fans que sean emocionalmente dependientes de los líderes. No. Si el pastor es el pastor, él tiene que guiar el rebaño. Guiarlo. Amén. Entonces, ir delante. Entonces, cuidado con eso. Amén. Que lo observamos hoy en la iglesia. Y en iglesias muy cercanas, incluso, amados hermanos. Se los confieso. Estos falsos maestros, por otro lado, están ministrando no porque ellos estén seguros de su salvación, sino para estar seguros y ganar, ¿qué cosa? Su salvación. Amén. Habían otras motivaciones en los misioneros que estaban predicando. Y la última diapositiva, porque ya creo que hemos hablado lo medular y lo central, con los últimos 3 versos que son fantásticos, les quiero dejar una reflexión. Mientras las hermanas que han tenido partos, ¿cuántas hermanas han tenido partos normales aquí? A ver, normales, 1, 2, 3, 4, partos normales, no cesáreas, pues partos normales, o sea que tuvieron dolores de parto. Ya, las dejo a ustedes pensando un poquito en el parto que tuvieron. Ya, son súper mujeres, no se distraigan del estudio, pero piensen en su parto, porque después quiero preguntarles algo. Voy al verso 18, dice así, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. El verso 18, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Ya? O sea, ¿hay que ser celoso, como muy bien decía el hermano Luis? Sí, hay que tener celo por las cosas espirituales. Acá la cosa no anda en lote. No. Por eso el punto es la motivación del buen celo. Porque si no se entra, ¿cierto?, en el legalismo. O sea, ¿cuál es la motivación de? Porque si yo estoy acá con unas chalas, con un short, ¿cierto?, con traje de baño, probablemente no voy a perder ninguna efectividad en lo que yo estoy compartiendo. Se va a volver totalmente irrelevante mi vestidura. Pero tenemos que situarnos en un contexto. Y el contexto nos tiene que llevar a un celo.
sano, en un buen celo. No en creer que mi mensaje va a ser mejor porque me voy a vestir mejor. Si creo y transito por ese principio, entonces le estoy añadiendo, ¿qué cosa? Obras a mis acciones, a mi justificación. Y eso es lo dañino finalmente. Amén. Por eso dice, bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Amén. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque no se trata de ser celosos cuando Pablo está ahí. Porque si no, son legalistas. ¿Se dan cuenta cómo Pablo enfatiza la misma idea, pero con otras palabras? ¿Sí? Como que a veces nos quiere como enredar, pero no, es lo mismo. Hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo hablando de dolores de parto, raro. Yo me lo cuestioné incluso cuando lo leí en el texto, porque ¿quién creo que podría hablar de dolores de parto? ¿Quién es? Una madre. Por eso que quiero escuchar a las madres en un ratito ahora. Los falsos maestros solo quieren ser reforzados, reforzando a los Gálatas, no en el Evangelio, sino en el orgullo y la presunción. ¿Ya? Y en este contexto, por el contrario, la meta de Pablo está en el versículo 19, que dice que está sufriendo dolor hasta que Cristo, ¿qué cosa? Sea formado en ustedes. Los falsos maestros quieren seguidores que les den la gloria. Pablo quiere compañeros que glorifiquen a Cristo. Quiero escuchar a una madre que me exponga qué es lo que pensaba cuando estaba teniendo un dolor de parto. A ver, usted levantó su mano. Dígame algo muy random, así muy... Quería que se evitara estos dolores, era muy fuerte. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Que se le fuera el dolor? Ya. A ver, alguien más, a ver. Para mí fue muy doloroso. Muy doloroso. Sí. ¿Y qué pensaba en ese momento? ¿Hay espacio para pensar en algo en ese momento? Cuando nació mi hijo mayor, ¿Ya? me costó mucho tenerlo y a mí me tuvieron que apretar la guatita. ¿Cómo? ¿Le tuvieron que qué? Apretar, Ah, empujar. Ya. se sufre más. Es un dolor muy sufrido. Se sufre mucho. ¿Qué más? A ver. ¿Quién más, mujer? A ver, ¿quién más tuvo parto normal o natural? Ya, a ver. Tipo. Bueno, en mi caso, la mayor, que esa es la primera experiencia, la demás ya uno ya va, sabe a lo que va. Lo único que yo quería en lo personal era que naciera pronto. Porque, claro, porque ya el dolor que me venía era como lo máximo que yo estaba pasando. Entonces, ojalá rápido, porque ya no podía soportar otro dolor más fuerte que el que estaba teniendo. Entonces, que naciera pronto, lo más rápido posible. Y lo otro, mientras yo pensaba que al nacer esa hija, se me acababa un poco la libertad, porque me habían dicho que las guaguas lloraban de noche, que no dormían de noche. Entonces yo dije, mi vida cambió. Y de verdad que la vida cambia. Eso. Sí. La vida cambia. ¿Alguien más que haya tenido dolores de parto? A ver allá. Buenas tardes, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, tengo que saludar porque no había saludado a todos en general. Lo que pasa es que en mi experiencia como mamá, yo no sabía lo que iba. Era mi primera vez
Y cuando me empezaron los dolores, yo pensé que era un dolor de guatita. Le decía a mi hermana María, María, me duele mucho la guatita, y ella me quería dar una agüita. ¿Y qué? Pues si estaba empezando el dolor de parto. Y como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, le avisamos recién a mis papás de que yo estaba con dolores, porque no sabía porque era una niña. Así que, claro, así que me llevaron al hospital rapidito, allá, ¿qué? Todo el día, toda la mañana, con dolores, no podía tener la guagua, me quedé dormida de los dolores, y cuando de repente siento que algo me mojé, yo despierto y le digo, señorita, me estoy meando. Claro, porque como primera vez no sabía lo que iba, pues. Yo pensé que me había orinado en la cama, y estaban esperando eso nomás ellos para poder llevarme a pabellón, porque no se me había roto la bolsa que dicen, el agua, qué sé yo. Así con una pierna para acá, la otra pierna para allá, y vamos empujando, que ya me estaba muy cansada. Igual me pasó igual que la hermana María, que me pusieron las manos aquí para poder bajar en la Para acelerar. guagua, porque no bajaba, pero fue terrible. De las 6 de la mañana hasta el otro día a las 2:30 de la Wow. tarde recién vino a El tener la trabajo de guagua. parto. Pero fue terrible. Wow. Un dolor que no se lo doy a nadie. A nadie, ¿cierto? Más que contar el testimonio del parto, quiero que me cuenten qué es lo que piensan o qué es lo que estaban pensando en ese momento. Porque es lo que Pablo quiere decirnos en este versículo. Vamos a ir después al texto. Dale. En el caso mío, por ejemplo, yo tuve dolores de parto, pero Geber estaba podálico, o sea, estaba sentado. Entonces, igual yo tuve mucha dilatación, pero él no nacía. Entonces, lo que a mí me pasó en esos momentos, que obviamente que los dolores es como difícil como de poder expresarlo y explicarlo, pero lo que más, como en cierta manera, impotencia te daba en esos momentos que tú sentías esos dolores y que las personas que estaban a tu alrededor no podían sentir ese dolor. Como que no alcanzan a dimensionar, ¿no es cierto?, el dolor que tú tienes, y que tú lo único que quieres es que se te quite o que se termine luego eso, porque son dolores como demasiado intensos. Entonces yo estaba, imagínate, con casi 9 de dilatación, o sea, ya estaba a punto de nacer, pero estaba sentado, entonces no podía nacer. Y mi papá con Jonathan se pusieron a tomar desayuno, y yo estaba muy con los dolores, que yo lo único que quería, y mi papá me empezó a filmar y me decía, una rosita para la cámara, y yo lo único que quería era que saliera, porque el dolor era muy intenso. Entonces, a veces la otra persona no puede dimensionar lo que uno está pasando, y lo único que uno quiere es que se termine luego eso. Sí. Y obviamente, porque los dolores que uno siente no es comparado con otra cosa. Perfecto. Gracias. Bueno, Pablo estaba familiarizado con la idea del parto, porque recordemos que en el antiguo tiempo los partos ocurrían en la casa, ¿ya? Por lo tanto, la cultura popular estaba más empapada de la idea del parto, ¿ya? Todos, niños, abuelos, todos habían sido testigos alguna vez en su vida de un parto, ¿cierto? Y del dolor que implicaba para la mujer el alumbramiento. Por eso es que Pablo ocupa esta referencia, porque todos saben lo que significa para la mujer tener un hijo, ¿ya? Es complejo leerlo tan gráficamente desde el griego original en lo que Pablo expresa, porque literalmente ni siquiera Pablo ocupa la ilustración como para decir como una madre que sufre. No, quien sufre los dolores es él. Eso es lo que está diciendo el texto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí hay dos cosas interesantes que el estudio muestra y que las hermanas también lo testificaron. Primero, el anuncio del evangelio implica dolor. Dolor. Mucho dolor. Momentos difíciles, momentos angustiosos.
Otra de las cosas que también es que el evangelio requiere urgencia. Las hermanas lo comentaron. Yo lo único que quería era que me sacaran al hijo del vientre. Y la madre, cuando está en dolor, lo único que quiere es que le saquen ese hijo del vientre por dos razones. La principal es porque el dolor se va a ir, ¿cierto? Pero la segunda razón es porque está ansiosa de poder conocer a su hijo. De hecho, después es tan asombroso para la madre ver a su hijo que el dolor, y lo han contado las hermanas, se le olvida. Probablemente no se les pasa porque siguen ahí con todo abierto y todo todavía ahí expuesto, pero es tanta la emoción que sienten que el dolor se mitiga. ¿Por qué Pablo ocupa entonces esta ilustración o este ejemplo? Porque, amados hermanos, lo que estaba viviendo Pablo en Galacia le estaba generando mucho dolor y a la vez le estaba implicando urgencia. La urgencia que tenemos hoy en día de que cada uno de los que estamos aquí caminemos como Cristo, vivamos como Cristo. ¿Saben por qué es tan urgente que experimentemos el alumbramiento de Cristo en nuestras vidas? Por la misión de Dios. Por la misión de Dios. Porque muchos se pierden sin Cristo. Y tú y yo, en la medida que Cristo se forme en nosotros, nazca en nosotros y se desarrolle, es la manera en cómo también vamos a ir extendiendo el reino. Nosotros también vamos a experimentar este dolor de parto. ¿Cuándo? Cuando seamos nodrizo o nodriza de otros. Vamos a sufrir el desaire, vamos a sufrir muchas veces. Más lo sufren los pastores, los líderes, los ministros. Recordemos también que esta referencia de Pablo en decir sufrir dolores de parto tiene también que ver con la idea de la iglesia. ¿Quién es la que da hijos? La iglesia. La iglesia es la esposa. Cristo siembra la palabra en la iglesia y la iglesia da a luz hijos con dolor en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad. El evangelio muchas veces resulta incómodo para el mundo. Entonces, amados hermanos, yo creo que la única manera de poder comprender esto es conociendo el testimonio de nuestras hermanas, por eso que yo quise en este día escucharlos. Amén. Nos vamos a casita. Que el Señor nos bendiga. La próxima lección la tenemos el próximo viernes 17 y el título de la lección 10 es La gracia a la estéril. Gracia a la estéril. Vuelven en este tribunal de Pablo que está exponiendo a traer testigos. Y para la próxima clase vienen nuevos testigos para la exposición de su palabra. Nos ponemos en pie, amén, y hacemos una oración al Señor.